Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Envía Confort, agosto con Tutti. Se liquida todo con un 20% de descuento en multipagos, con multipagos y Bro, con tarjetas de crédito y con prepagas del Banco República. Ponele toda la música a tu casa con este parlante Sony inalámbrico para exterior, con karaoke, que tiene un detalle increíble. Las teclas antiderrame. Bueno, tiene todo previsto ese parlante, ¿no? Por solo $359. O este parlante Acción, lo tenés allí con luces LED, Bluetooth, por solo $319. Agosto con Tutti, envía Confort, 20% off. Llama ya al 2507-3883. Bien, son muchos los mensajes que van llegando, pero me gustaría retomar donde nos quedamos en el punto anterior. Andrea, en concreto, a partir sobre todo de esta discusión que se da, sí, criterios distintos entre senadores, ¿no? De que, ¿por qué no proponer que cuando efectivamente no hay más remedio que apelar a la custodia policial por falta de tobilleras, por ejemplo, y ante el conocimiento de casos en que efectivamente, ¿a quién puede decir que un custodia policial no te cambia la vida? Te la cambia. Sea mujer, hombre, lo que fuera, te la cambia. Bueno, ¿por qué debería realmente encima seguirse molestando a la mujer? ¿Por qué no se le pone el custodia en la nuca al que amenaza? Pregunto. Bueno, a mí me parece o sea, quiero salir de esa formulación. A mí me parece que hay muchas cosas que debemos hacer y que tenemos la posibilidad de hacer. No, está clarísimo, pero sobre ese punto en concreto... Sobre ese punto en concreto, a mí no me parece, la custodia para mí es una herramienta de protección. Poner a una custodia para perseguir o para estar encima de una persona que ejerce violencia, a mí no me daría seguridad, no me daría seguridad que se les pueda escapar, no va a estar engrilletado, no va a estar esposado, esa custodia lo va a llevar a lugares públicos, a su lugar de trabajo, o sea, ¿cuántas cosas pueden pasar? ¿Pero entonces seguimos teniendo que exponer a la mujer a más incomodidad? No, si es una persona de alto riesgo, tiene que estar preso. O sea, esto no es solamente un tema de civil. Acá hay que combatir la impunidad. Acá hay que empezar a darse cuenta que a estas personas hay que llevarlas a la justicia penal. El sistema penal tiene que actuar y eso es lo que ha quedado en segundo plano, porque se sigue considerando que estas cosas, que un rapiñero sí es un verdadero delincuente, pero un señor que violenta en la casa y no, porque capaz que es un pobre señor que a veces tiene problemas con la ira y no se supo controlar. De ninguna manera. Es peor delincuente un femicida que un rapiñero, honestamente. ¿Se trata de evaluar quién es peor delincuente? Sí. No, acá me parece que hay digamos, un abordaje que desde el punto de vista jurídico por lo menos no es el adecuado. O sea, nadie va preso por ser peligroso para la sociedad, sino se va preso por haber cometido una conducta que está tipificada. En el caso concreto, por ejemplo, claramente puede haber prisión cuando hay un desacato, cuando se incumple una orden judicial y se reitera esa conducta. Eso sí. Ahora, el hecho, digamos, no existe la prisión por ser una persona peligrosa y calificarla como tal. Yo creo que ese es un punto débil en el planteo. Ahora, con relación al tema de fondo, me parece que... después de una amenaza... ya no es que sos peligroso, configuraste un delito. Amenazar la violencia doméstica se puede. Es un delito. Pero estamos hablando de cuando se habla de peligrosidad. O sea, nadie va preso por ser peligroso, sino por cometer un delito, por incurrir en una conducta que la ley tipifica como tal. Bien. ¿Y amenazar a alguien con violencia privada? Existe el delito de amenaza, existen esos delitos, pero esos delitos tienen una graduación, digamos, en las penas que se imponen, que está a cargo de los magistrados, digamos, aplicar la pena correspondiente, quizás pueda ser de recibo que se modifique algún artículo que ya existe, donde se diga, bueno, en el caso de quien amenace... cumplir nada más, ¿no? Pero quería redondear el concepto porque por los dos temas que se plantean. Uno es que me parece que ese concepto hay que dejarlo claro. El otro es, en cuanto a los temas que se proponen a las medidas, me parece que si se sigue haciendo lo mismo que hasta ahora, se van a obtener los mismos resultados que hasta ahora. Eso me parece muy claro. Entonces, si se quiere reivindicar lo que se ha hecho hasta ahora, como hace el senador Carrera, reivindicar plenamente, y como hace la psicóloga Tona, reivindicar plenamente lo actuado hasta ahora, mucho me temo que vamos a seguir obteniendo los mismos resultados.
Perdón, no creo que estés reivindicando. No, lo yo estoy bien diciendo hecho que se hasta ahora, financie, ¿no? que se financie la ley. Las políticas cuando se plantea una cosa nueva y se dice, no, eso no, vamos a seguir lo que estábamos haciendo antes, es reivindicar lo que se estaba haciendo hasta ese momento. A eso me refiero. Entonces, si se sigue haciendo lo mismo, se van a obtener los mismos resultados. Acá justamente lo que se está pidiendo es que se haga lo que se debe hacer, porque esa lógica que tú decís, bueno, hay sí una serie de delitos, pero habría que cambiar. No hay que cambiar nada. Si yo vengo acá con un cuchillo y lo amenazo a Pepe, tengo cometí un delito y tendré que responder por ese delito. Lo que está sucediendo, Graciano, es que justamente no se entiende que es un delito de determinadas características cuando se da en el ámbito de lo privado y cuando la persona que va a denunciar es tu pareja, cuando en realidad es la más peligrosa, porque las mujeres en Uruguay no morimos en rapiñas, en una bala perdida en un supermercado. A las mujeres nos matan nuestras parejas, exparejas o vínculos más cercanos. Me parece que no nos estamos entendiendo. No nos estamos entendiendo porque yo no estoy... Estamos hablando de cosas habría que cambiar la legislación, no hay que cambiar nada. No. Bueno, yo entonces te estoy entendiendo muy mal. No tengo problema en repetirlo de vuelta. Me parece un poco aburrido porque creo que mucha gente lo ha entendido. Lo que digo es, en materia penal no se puede poner preso a alguien por ser peligroso. En materia penal ya existen las figuras por las cuales se configura delito amenazar a una persona, invadir su espacio cuando se tiene restricción y no se aplican las penas. No. No, el juez aplica lo que entiende que debe aplicarse. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que no. Si el juez no lo pone preso, las medidas cautelares, se quita la pulsera, una o dos. Pero si el juez no lo pone preso, entonces es una omisión del juez. Exacto, es lo que se está denunciando. Señores, por favor, Andrea. Quisiera explicar lo que pasa en el mundo real. En el mundo real pasa que cuando una mujer hace una denuncia, interviene el juzgado de violencia doméstica y no se pasa el caso a la fiscalía. ¿Por qué? Porque se considera que es un problema menor que se lo tienen que resolver con una medida cautelar. ¿Pero para qué se crearon esos juzgados? ¿Para qué existen los dos juzgados? ¿Para qué se crearon los juzgados especializados en violencia doméstica? Se crearon los juzgados especializados para tomar medidas de protección de urgencia, porque antes, para que te dieran una medida de protección, tenías que ir media muerta, ¿no? Si vos decías, me amenazó, acá tengo los WhatsApp o lo que fuera. Ahora, lo que tiene que pasar es que esa situación donde se configuran muchos delitos, porque se configuran los delitos, tiene que pasar a la justicia penal, a la fiscalía. Eso no ocurre porque hay una suerte de, bueno, esto es un tema menor, le ponemos una medida cautelar, señor, tranquilícese. Pero ese señor, cuando llega a ser denunciado, ya cometió delitos que están en nuestro Código Penal. No tiene mal abordado. Sí, claro que está mal abordado el tema. Entonces lo que yo... Bueno, justamente por eso digo, si hacemos los operadores judiciales y si hacemos lo mismo que hasta ahora, vamos a obtener los mismos resultados. Claro, a ver si interpreto bien, Lo que está planteando Pascal es, quien, por ejemplo, en este video escuchábamos al senador Carrera reivindicar lo actuado hasta el momento, es negar que se ha venido actuando mal. Pero estamos diciendo lo mismo de otra manera. Usted plantea muy claro, entonces tiene que pasar toda la justicia penal. O sea, en realidad, entonces el abordaje es el que está equivocado. Porque si hay una situación tan grave como esa, y como dice la psicóloga, en esos juzgados de violencia doméstica se dice, no se preocupe, es un tema doméstico, ya se va a arreglar. Si esa es la respuesta del Estado, es una vergüenza lo que está pasando. ¿No se dan cuenta que es una vergüenza lo que está pasando? Están reivindicando esta vergüenza, están reivindicando este mamarracho que hicieron. Por favor. Por favor. Están matando a la gente. Señores, vamos a hacer una reflexión final por parte de Andrea. Que el sistema de justicia tiene que cambiar, lo estamos diciendo hace 20 millones de años. Soy licenciada en Trabajo Social por las dudas, porque veo que esto hay que cambiar los títulos. Estamos diciendo hace muchos años que el sistema de justicia tiene que cambiar, que el sistema de justicia actúa de forma patriarcal y que hasta que nosotros no especialicemos el sistema de justicia y no generemos realmente una formación, esto va a seguir así por más leyes y cosas que tengamos. Respecto a las políticas públicas, yo creo que las políticas públicas han avanzado muchísimo, pero es momento de generar mayor inversión, porque han crecido exponencialmente las denuncias desde los últimos 15 años. Bien, Andrea Tobana, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nosotros vamos a seguir debatiendo este tema. De hecho, hay un móvil en vivo ahora, está Diego Travieso justamente con... ya les digo exactamente, con Eduardo Cavalli, que es ministro del Tribunal de Operaciones de Familia, justamente. Muy buenas tardes para los dos y gracias por estar ahí.
Victoria, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Tenía muchas preguntas para preguntarle a Eduardo Cavalli en este momento, ministro de Familia aquí, de Apelaciones de Familia aquí en el juzgado, pero usted estaba escuchando las declaraciones del panel, también de Andrea, al cual le mandamos un saludo, y como que no estaba muy de acuerdo en general con el debate. ¿Por dónde quiere arrancar, Cavalli? Porque es un tema muy delicado. Estamos hablando de alta peligrosidad, no alta peligrosidad, y los eslabones en el medio cuando aparece una denuncia por violencia doméstica y cuando se termina de finiquitar en el juzgado. Buenas tardes y bueno, le cedo la palabra para que pueda responder. Sí, buenas tardes. No, estábamos hablando hace un minuto de algo que me parece importante aclarar, porque se ha dicho alguna cosa que creo es absolutamente inexacta. No puede tolerarse que se diga que en los juzgados de familia especializados se esté diciendo de que estos hechos no tienen relevancia penal y que no se da cuenta la Fiscalía. La Fiscalía siempre es enterada de los eventuales desacatos, pero además la Fiscalía General de la Nación, a través de sus distintos agentes, tiene acceso al sistema policial y tiene, si quiere, perfectamente conocimiento de cada presunto delito que se comete en el país. En un caso de estos recientes, lamentables que hayan ocurrido en la semana, hubo concretamente una comunicación a la Fiscalía y la respuesta, por lo menos en los informes que tenemos nosotros, es que se estuviera a lo que ocurriría en familia especializada. Por lo tanto, eso lo hablamos siempre con los jueces, los colegas de familia especializado. Es indudable que se debe dar cuenta siempre a la Fiscalía, sin perjuicio de agregar además que todo el sistema está creado como para que la Fiscalía pueda enterarse. Y pasa algo más todavía. Como hemos sostenido desde el principio, la ley de violencia basada en género está vigente y establece en uno de sus artículos de procedimiento que debe darse siempre noticia al fiscal de las actuaciones que se estén realizando. Y sabemos muy bien que la Fiscalía General de la Nación, que tendría que estar presente en todas y cada uno de estos hechos, en todas y cada una de estas audiencias que se celebran, donde se puede vislumbrar la existencia de un desacato, de un delito de amenazas o un delito de desacato, bueno, lamentablemente no tiene suficiente agentes fiscales para estar presente en todas esas audiencias y todos sabemos, es un hecho notorio, que no concurren los fiscales a las audiencias. Por lo tanto, me interesa destacar esto, no porque esté en una actitud de cuerpo defendiendo a los jueces, estoy diciendo lo que dice la ley. En el Uruguay, desde hace casi 2 años, el 1 de noviembre va a ser 2 años, existe un proceso acusatorio y la Fiscalía debe tomar conocimiento de estos hechos y en caso que que llegue a considerar que son delito, deberá iniciar el proceso penal que corresponda. El Poder Judicial jamás le va a ocultar información sobre esta realidad. Además, los jueces saben por las comunicaciones policiales que vienen por escrito que siempre está un fiscal enterado, siempre tiene que estar un fiscal enterado, y además sabemos que los fiscales tienen acceso al sistema de información policial y por lo tanto no sé por qué razones se pedirá o no se pedirá formalización de personas, pero me parece que es un profundo error. Primero, pensar que los jueces no queremos denunciar delitos. Sí. Y segundo, que hay algo que me parece francamente rechazable, porque lo he estado escuchando en las últimas horas, que por qué los jueces no procesan. Bueno, los jueces no procesan más. El proceso penal ha sido cambiado el 1 de noviembre del año 2017. Se necesita una investigación preliminar de la Fiscalía y que solicite una formalización por tal delito, por tal otro, amenazas, desacatos. Y esa norma, 52 días después, el 22 de diciembre de ese año, fue ratificada por la Ley de Violencia Basada en Género, que dijo que en la parte penal se estará el proceso penal. Por lo tanto, precisamos una intervención de la Fiscalía. Los jueces no pueden procesar, no es que no quieran, no proceden, y menos si son de familia y no penales. Sí, sí, disculpe que lo interrumpa. O sea, si hay que pasar raya. Lo que usted está planteando es que en realidad el nudo no es que se tranque en el juzgado, en los juzgados especializados de familia, sino que ¿es Fiscalía que no hace el trabajo que tendría que hacer? No, yo no estoy diciendo que no haga el trabajo que no tenga que hacer. Eso no puedo estar juzgando a la Fiscalía. Lo que sí sé no hace el trabajo. Es decir, el sistema no está funcionando adecuadamente. Algo está pasando.
Si hay tantos delitos de amenazas, si hay tantos delitos de desacato, según se está diciendo en estos momentos, hay alguien que tiene que empezar a perseguir esos delitos. Nosotros culturalmente estamos pensando o nos acostumbramos a pensar que son los jueces los que perseguimos delitos. El cambio legislativo ha determinado que son las fiscalías las que persiguen estos delitos. Entonces, no sé si la fiscalía está haciendo bien, mal o regular su trabajo. Lo que digo que es una tremenda falacia y es ir contra la letra de la ley, decir que los jueces no procesan estas circunstancias o que los jueces no están interesados en que persiga criminalmente estos asuntos. Si, Victoria, tú me traes un ejemplo donde se solicitó una formalización por un delito de amenazas o desacato y el juez no hizo lugar, bueno, ahí comenzaremos a analizar por qué no se hizo lugar. Pero falta toda esa parte de iniciativa y no entiendo esta razón de estar siempre tratando de ubicar al responsable de lo que ocurre en los juzgados cuando no existe posibilidad de que un juez en este país legalmente pueda someter a proceso penal, un juez de familia, de familia especializado de violencia doméstica, pueda someter a proceso penal a alguien. Entonces tampoco acepto que se diga de que no existe la cultura de procesar a personas en estas situaciones. Si me permite, sí. Entiendo perfecto el descargo y el planteo y las razones. Ahora, si dejamos de lado el juzgado de familia, le hago una pregunta simplemente por su trayectoria y experiencia como juez, tal vez no en lo penal, pero digamos, más que nada lo que a uno le indigna muchas veces es cuando finalmente se logra un procesamiento por un hombre violento en el marco de violencia de género, sea por amenazar a su pareja, sea por abusar de menores, siempre en el contexto de la violencia de género. Nos sorprende cuando a veces hay un juez o una jueza que como consecuencia y sentencia de ese procesamiento es suave. O bueno, la verdad que me gustaría saber el caso concreto. Entonces lo que yo quiero saber ¿es posible o no es? Sí. Los dos militares, por ejemplo, que están acusados en este momento, donde es en Durazno, exacto, y que siguen trabajando. Digo, a ver, ahí no tiene que ver ni un juzgado especializado de nada, ahí no sé, ahí no se entiende. Y usted dirá, bueno, pero si Fiscalía no pide una pena, el juez no puede poner una pena mayor que lo que pida Fiscalía. ¿Qué explicación tiene eso? Si no es que en realidad también todos los protagonistas del sistema, usted y yo, estamos todos atravesados por, en realidad, bueno, un poco la cultura machista, ¿no? Que no termina de visualizar el riesgo de lo que estamos hablando, el daño, el delito. Victoria, lo que hay en esos casos es un pedido de formalización y así se dispuso. No sé las razones, sé que está recurrido por la Fiscalía, pero ahí está funcionando el sistema por el cual estas personas no fueron sometidos a una medida cautelar de privación de libertad. Ese juicio va a seguir su transcurso, se va a dictar una sentencia definitiva y en caso de que se demuestre la culpabilidad y corresponda una pena, bueno, se aplicará. En este caso, el sistema está funcionando. Es decir, la Fiscalía quedó desconforme con que no se haya aplicado una medida privativa de libertad y lo recurrió. Y ahora hay otros jueces que lo están estudiando el caso y van a resolver si se aplica o no la medida privativa de libertad. Bueno, justamente, por suerte funciona y existen los recursos y se apelan en algunas decisiones que no son satisfactorias. Pero sigue habiendo alguien que toma esas decisiones. Y sigue habiendo alguien en esta área y en estos rubros que pareciera no terminar de entender realmente el valor o la dimensión del daño que provoca cierto tipo de delitos, ¿no? ¿En eso usted podría estar de acuerdo? Sin entrar a juzgar colegas, ¿entiende? Ahí está. No, hay algo que debo aceptar. Los jueces, obviamente, nos equivocamos como se equivoca cualquier ser humano y debemos ser humildes y estar atentos a esas circunstancias. No puedo opinar del caso concreto porque no lo conozco. Lo que sí creo, es indudable, que esto es una de las medidas que no se tomaron con privación de libertad, que son de excepción. En general, la privación de libertad es una medida que se aplica en todos los procesos. Yo leí la noticia de prensa y me llamó la atención. Quisiera saber bien cuáles fueron los fundamentos que se emplearon para no disponer la medida privativa de libertad en ese caso. Pero no puedo entrar ni a juzgarlo porque no conozco el expediente. Bien. Cavalli, yo sin perjuicio de reconocer que puede haber un error. Bien. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Tal vez una última pregunta. ¿Cree usted que sea en esta área como en tantas otras que tienen que ver con, bueno, la
la violencia entre las personas, ¿no? Los vínculos familiares y no familiares, la convivencia en general. Realmente más presupuesto, cosa que no va a ocurrir hasta 2021, pero en teoría, más presupuesto evitaría tanta falla del sistema. Es una de las cosas imprescindibles que se necesitarían. A su vez, siempre lo decimos, nosotros necesitamos todos los operadores. Además. No, obviamente, tenemos un problema cultural gigantesco. Porque además, yo repasando, usted inicia un proceso penal, ¿verdad? Sí. Y tiene un determinado resultado. Por ejemplo, una persona es enjuiciada, se aplica una medida cautelar de privación de libertad, luego una pena. Pero esas penas tienen un límite. Sí. En estos casos, por ejemplo, del desacato, hay un límite mayor de 2 años de penitenciaría. Y si el individuo es primario y demás, y observa determinadas pautas que le permiten ser liberado antes, usted tiene al individuo de nuevo en la calle y no creo que nuestras cárceles puedan rehabilitar en este sentido. Tenemos un problema cultural muy grande, eso es indudable. Los jueces debemos saber que también nosotros debemos estar cada vez más sensibilizados y más capacitados en esta temática. Creo que se ha avanzado muchísimo, pero todavía tenemos mucho espacio por recorrer. Pero reitero, a mí me parece que, además del presupuesto, todos los que estamos involucrados y todo lo que nos duele de lo que está pasando, porque me permites decirte, Victoria, que el viernes pasado estuvimos reunidos hasta muy tarde en la Asociación de Magistrados del Uruguay, tratando toda esta temática, a ver en qué se puede mejorar, qué es lo que se puede hacer, porque nos duele mucho que pasen estas cosas, y así seguimos enganchados todo el fin de semana mediante chat y correos electrónicos, y seguimos también hoy. Bien. Es un problema gigantesco que merece muchísima atención. Entiendo que hay un tema presupuestal, es claro que con los recursos que hay no se puede sostener la demanda de violencia basada en género que existe en el país, pero a mí me parece que también, además del tema cultural, hay que poner mucho hincapié a ver cómo es el procedimiento, conocer cómo es el procedimiento, porque lastima, duele que se diga que un juez de familia no procesa por desacato cuando es algo que directamente no puede hacer porque la ley no quiso que fuera así. Bien. Cavalli, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Diego. Gracias, Victoria. Si tenemos un segundito, simplemente nada más quería saber su opinión acerca de las custodias, una medida que ahora está en la polémica, si tiene que ser a la víctima o al agresor. Bien. Su experiencia personal, ¿qué le indica? Bien, sé que está instalada esa polémica. Hemos tenido algunos casos aquí en el tribunal donde realmente poner una custodia a la víctima era provocarle un daño más. Es decir, la víctima tiene daño por la agresión del varón en este caso. Ese daño además se acentúa porque toda una instancia judicial que es muy difícil y hay que cumplirla, y luego encima debe soportar su existencia, su vida, ir a trabajar. Esta persona tenía una profesión que hacía impensable que estuviera con una custodia permanente porque afectaba muchísimo a su profesión. Entonces, cualquier otra medida que nos ingeniemos que se pueda aplicar y que no afecte tanto a la víctima será bienvenida. Habrá que estudiarla, pero realmente creo que el problema es muy grave de muchas mujeres a las que se le asigna una custodia y si bien preserva de un presunto daño físico, le está afectando muchísimo en otro tipo de derechos. Ministro, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a los dos. Bueno, ven ya la mirada sobre este último punto del ministro Cavalli. Bueno, no iba tan en la línea del senador Carrera, sino todo lo contrario, con aquello de es atendible que para muchas mujeres en determinadas situaciones que tengas que tener la custodia policial termina perjudicándote enormemente. Capaz que es lo mejor ante la nada, pero si pudiera ser custodiado o llevado preso el otro y no ella, ¿no? En fin. Reflexiones finales sobre lo que conversábamos con el ministro, Virginia. Se tocaron muchos temas, ¿no? Me parece que acá hay que distinguir entre lo que tiene que ver en el ámbito de violencia doméstica, pero las cuestiones que tienen que ver con el ámbito judicial y las que tienen que ver con el ámbito policial. En lo que tiene que ver con el ámbito policial, como dije al principio, en realidad la medida que se dispone es la tobillera. Ante la falta de tobilleras, entonces se dispone la custodia. La realidad, más allá de la teoría, es que hoy las mujeres no quieren la custodia.
no la quieren porque realmente implica cada vez más una limitación a su libertad. ¿Estás de acuerdo con que habría que ponérsela al que amenaza, al victimario? De hecho es algo que ya ha pasado en nuestro país, o sea que tampoco es algo que debería sorprender. En Maldonado, una jueza, porque no hay ninguna disposición legal que impida que la custodia pueda ser puesta al agresor. Pero viste lo que decía el senador Carrera, lo tomó como un disparate. Bueno, no sé, no entiendo en qué se basa ni por qué esa actitud tan así, como si fuera un disparate lo que se está planteando, porque en realidad en Maldonado una jueza dispuso que la custodia fuera para el agresor justamente porque la defensa de la víctima así se lo solicitó, basado en el interés de la víctima por cuestiones laborales. Claro. Y en otros departamentos también ha sucedido lo mismo, porque no hay una limitación legal a que esa custodia se ponga para el varón. Obviamente que implica un cambio en lo que tiene que ver con la actuación policial de la custodia. Por lo tanto, el Poder Judicial... Es mucho más trabajo, pero tenés que seguir al tipo a donde quiera ir. Porque hay un protocolo de actuación que la policía le hace firmar a la víctima de violencia cuando le pone la custodia, que implica que tiene que estar de acuerdo con, además de expresar su acuerdo con que esté custodiada, que esa custodia implica solamente que la mujer puede ir a trabajar, estar en su domicilio o ir a ámbitos de salud. Esto fue el año pasado, hubo todo, me acuerdo, una movida importante por parte de la policía, porque el sindicato también se quejaba por las condiciones en las que estaban prestando la custodia y demás. O sea que hay un protocolo en el cual la mujer expresa su voluntad, se lo hacen firmar cuando le otorgan la custodia, y en donde dice que entiende que la custodia implica que ella tiene que estar en su domicilio, en el ámbito laboral o en el ámbito de la salud. Por lo tanto, en cuestiones tan básicas como, por ejemplo, movilizarse, no sé, una persona que vende, y hago referencia porque son cosas que veo todos los días, ¿no? Una mujer que se dedica a vender cosas por internet, productos, y tiene que ir a llevárselos al domicilio, y eso implica que se tenga que trasladar, por ejemplo, movilizarse de comisaría a comisaría, cambiando la jurisdicción de la zona de Montevideo en la que ella se mueve. Y eso implica que tiene que ir, cada vez que va a cruzar de zona, ir a la comisaría que le toca esa zona para hacer el cambio de custodia. Entonces, realmente implica una limitación para la vida cotidiana de la mujer, y por lo tanto me parece, y coincido con esto último que decía el ministro, que cualquier medida que implique una mejora en eso y que la mujer no termine rechazando esa custodia, que es en definitiva lo único que podría garantizarle en alguna medida su propia seguridad, pero que ante eso decida no acceder a ella, bueno, cualquier medida que implique que no quede tan desprotegida, a mí me parece que habría que evaluarla. Bien. Pero como mujer... Dudas. Me hubiese gustado preguntarle al ministro qué pasó en el caso de Artigas. Todos recordamos lo que fue el femicidio de la policía, Rosana Batista, y sus respectivas repercusiones, porque aquí lo que decía el magistrado, bueno, tiene que ver con que todo el mundo hace su trabajo, más allá de los errores puntuales de cada cosa. En ese caso hablamos de una expareja... No sé si dijo que todo el mundo hace su trabajo, creo que al contrario, creo que lo que hizo es que no nosotros lo hacemos bien, que no haya Fiscalía animosidad, no sé. Lo que hay es falta de recursos en algunos casos, por eso Fiscalía no puede ir. Pero hay dos juezas que fueron investigadas por la Suprema Corte de Justicia porque el homicidio, o sea, el homicida, la expareja de esta mujer, rompió medidas cautelares. Se les avisó a la justicia y la justicia no avisó a Fiscalía. Todos recordamos a Bonomi diciendo acá algo falló. Y entonces volvemos al principio. ¿Qué fue lo que pasó? La Suprema Corte investiga y después nunca sabemos en qué quedan esas investigaciones y cuál fue el eslabón que falló en el caso. No, y ¿se acuerdan que incluso a partir de esos casos también lo que se empezó a plantear es ¿por qué no pueden estar sometidos también a juicios y procesamientos los jueces que se equivocan, así como está un médico cuando la embarra? No recuerdo las consecuencias, ¿no? Pero de todas maneras, evidentemente no todo funciona tan perfectamente. Y en este caso, los errores o las percepciones distintas de los riesgos cobran vidas, concretamente vidas. ¿Por qué mirabas con cara...? No, porque a mí me parece que el tema es demasiado serio como para politizarlo desde el punto de vista electoral. Yo creo que Carrera lo que hace es derrapa, ¿tá? Y como lo propone la calle Pou, entonces es un desastre, no sé qué, ya dijo cualquier cosa. Me parece que el tema es demasiado serio y me parece que no es justo que una mujer que es víctima de violencia doméstica sea poco menos que prisionera en vida por la custodia.
Porque lo que contaba Virginia es un caso que yo no lo sabía, que tiene que... Pero aparte es parte de su barrio, tiene que estar en todos lados, es decir, y en definitiva... Estigma, ¿no? El estigma, por supuesto. En algunos lugares hay estigma. Se supone que tener un policía que te custodie no tendría que ser un estigma para vos. Tendría que decir, pero alguna gente piensa que el policía es estigma. Pará. Pero perdón. Me importa después Perdón, eso, hay una cosa que me parece importante. Yo lo que digo es decir, no puede ser que sigamos diciendo que no hay suficientes tobilleras, ¿tá? Porque ¿cuánto cuesta tener una persona, ya sea la víctima o el victimario, custodiada, ¿tá? Frente a un tema de tobillera? Me parece que lo lógico es que haya tobilleras para todos. Entonces, se saque guita de donde se saque. No puede ser, no podemos seguir admitiendo de que, no había tobillera, entonces el pobrecito, no sé qué. No. Tobilleras, sí o sí, las que sean necesarias, ¿tá? Y ahí no se puede medir gastos en eso. Y creo de que usar el tema electoralmente es poco serio. Me parece que es minimizar la importancia que tiene la violencia de género en nuestro país. Bien, me interesa ver eso que estabas diciendo. Sí, en una comunidad... ¿Por qué se entendería que si te ponen un policía de custodia, tú sos la que estás quedando mal o estigmatizada? Bueno, no quiero reproducir determinados comentarios que he escuchado en comunidades donde de repente te dicen no tenemos policías para cuidarla de la delincuencia y está la torranta esa con 4 policías por día. Lo he escuchado muchas veces. Eso se llama patriarcado. Porque eso se llama patriarcado y eso es lo que Ale describía muy bien y creo que yo también comenzaba el programa diciendo esto. La víctima es muchas veces víctima. No es solamente víctima de su expareja, es víctima también de la sociedad en la que vive. No solo la víctima, lo acabamos de ver, la hija de la víctima. Exacto. Estaba angustiada explicando la mancha. No la muerte de su madre, sino las razones por las cuales ella, la madre, no... Es una locura, la razón de la sinrazón. Pepe, ¿querías decir algo? Sí. Sí, con respecto a la estigmatización también estoy de acuerdo porque hablé hace poco con gente del gremio de los trabajadores de servicio y concretamente me decían que sí, que ocurre eso, de llegar al trabajo acompañado de un policía y que muchas veces son los propios compañeros de trabajo que no digo que se burlan, pero que sí toman la situación desde un punto de vista que no es el correcto. Me queda claro, totalmente. Me queda claro también el tema de lo que decía el magistrado, del nuevo CPP. También me pregunto si antes de la implementación del Código de Proceso Penal no hubo femicidios. De hecho que sí, que los hubo, que se cometieron errores también. Claro, que ya no sea el juez que tiene que instruir la investigación. Porque si no, esto es nuevo, un lavamanos de todo el mundo, ¿no? Y lo otro, que hasta en el terreno político me parece que hay un error. No sé quién, si es Carreras o es Pou, la calle Pou, pero alguien habla de custodia y otro habla de vigilancia. Me parece que son dos cosas que no tienen nada que ver. O yo estoy confundido. Una cosa es custodiar y otra cosa es vigilar. Son conceptos que quizás no tengan importancia, pero si ya comenzamos con que en el terreno político no nos ponemos de acuerdo de cómo nombrar las cosas, custodiar, se custodian de alguna manera y se protege. Vigilar es otra cosa. En el tuit que yo vi acá en pantalla se hablaba de vigilar y recuerdo que alguien mencionó la palabra custodia. O sea que me parece que también ahí hay una pequeña equivocación que no es menor. Bien, sí. Yo creo que nos estamos poniendo de acuerdo en muchas cosas aquí hoy en este tema, sobre todo en cuanto al abordaje práctico de los casos que, en este caso, el que hemos analizado. Y si hay una cosa que a mí me parece que queda muy clara después de escuchar incluso a Virginia y los comentarios del ministro Cavalli y los que se ha dicho aquí en el panel, es que lo que hay, entre otras cosas, es una pésima administración de los recursos disponibles. Cuando se habla de los 4 policías que van a custodiar en distintos turnos a una persona acosada, o cuando, como el relato de Virginia, hay que deambular de comisaría en comisaría por Montevideo para buscar la custodia policial correspondiente porque se cambió de jurisdicción, ahí lo que tenemos es una pésima administración de los recursos disponibles. Entonces, no solamente hay una pésima administración, sino que eso repercute negativamente en la seguridad en general de la sociedad o de la comunidad que tiene que ser protegida. Porque si se distraen 4 policías cumpliendo una orden judicial para esa tarea que la puede hacer perfectamente, en parte por lo menos, o el objetivo de esa vigilancia lo puede suplir una tobillera, entonces estamos pésimamente administrando recursos materiales y humanos. Entonces me parece que cuando se pone el énfasis en estos temas, y con mucha razón, porque realmente el asesinato de mujeres en el marco de la violencia de género es abrumador en nuestro país,
Bueno, lo segundo, después de sensibilizarse, es poner el acento en los temas que son de urgencia. Porque los cambios culturales, que yo también estoy de acuerdo con todos los comentarios que se hacen, yo no discrepo con eso. Lo que digo es, si esa es la solución, vamos a tener que esperar muchos años. Y las mujeres la van a seguir matando. Entonces, ojalá que fuera todo muy rápido el cambio cultural que yo propugno, abogo y apoyo. Ahora, tenemos un tema hoy, todas las semanas, todos los días, y se están administrando pésimamente los recursos. Por lo tanto, me parece que también quienes digamos, hacen vanguardia en este tema, también tienen que tener un poco de autocrítica y marcar dónde están las responsabilidades más importantes. Porque señalar que la sociedad es la responsable y que todo eso, muy bien, puede ser una discusión muy interesante. Ahora, hoy están matando. Vayan a explicarle a Artigas, hoy, a las hijas de la chica fallecida, vayan a explicarle que es un tema del patriarcado, que no sé cuánto. No, ella necesitaba protección hoy y el Estado uruguayo se la negó. Esa es la realidad. En eso estamos totalmente de acuerdo. Respecto al estigma, recordar que fue despedida de una empresa de limpieza una mujer de 34 años porque acudía con custodia policial. Obviamente lo que se esgrimió en el despido era otra razón, son muchos los casos, este es uno de los que se hizo público y por la intermediación de FOESIS, bueno, luego fue retomada. Y no solamente el estigma, hay zonas de Montevideo donde viven las mujeres en las que no pueden estar con un policía en la puerta de su casa porque a media cuadra hay una boca de droga. Seguís alterando tu vida familiar. Pero, mira este mensaje, porque tiene un punto, ¿sabes? Ay, qué horrible cuando lo vas a buscar y no lo encontrás, qué horrible. Uno dice, la víctima no debe poder elegir si quiere custodia o no. Ese debe ser competencia de la justicia. Y otro dice, que no lo encuentro, pero me lo acuerdo. Decía, este hombre, este caso concreto, el hombre le da 40 puñaladas. ¿Tú pensás que si es capaz de darle 40 puñaladas a su pareja, no es capaz de contratar un sicario? Es decir, le pongas, ahí como razonando, ¿no debería estar siempre igual protegida la mujer, sí. La víctima, la persona que es amenazada? Pero volvemos a lo mismo, la medida es la pulsera electrónica, no es la custodia. O sea, estamos hablando de bueno, la custodia pero un lado del otro. El tipo se queda con la tobillera en su casa y manda un sicario. Bueno, sí, creatividad y posibilidad, bueno, pero con ese criterio, o sea, es muy difícil, tenemos que partir. Claro, no hacemos nada porque siempre... Siempre la creatividad va a superar la posibilidad de respuesta. Sí, obvio, sí, claro. Es que no ha muerto ninguna mujer con el sistema de tobillera y creo que eso es un punto muy a favor. Que no porque con respecto a lo que decía Graciano, bueno, veamos lo que funciona también, no veamos siempre lo que no funciona. ¿Y por qué no podemos seguir apostando al tema de lo que sí funciona? Por ahora. Pero ¿tú qué querés decir? Que en realidad sentís como que hay una falta de... Digamos que de alguna manera el movimiento feminista no se anima a reclamar lo que tiene que reclamar el gobierno. Yo creo que es natural que la gente se sienta, digamos, ¿Todas las feministas son de izquierda? Autocomplacida por una visión del tema, y a la gente le cuesta, a todos nos cuesta, no digo a la gente, a todos nos cuesta. ¿Se reclama presupuesto para la ley? ¿A quién se le está reclamando? No, a todos nos cuesta, tiene mayoría. A todos nos cuesta, digamos, modificar nuestros puntos de vista y admitir que a veces, bueno, podemos decir una cosa que no es la adecuada, y nos cuesta desprendernos de nuestros razonamientos más profundos. Ahora, cuando la realidad es tan evidente como este caso, cuando en realidad rompe los ojos, me parece que no hay nada malo en decir, está muy bien el cambio cultural, las manifestaciones del 8 de marzo, toda vestida de negro, todo lo que quieran. Ahora, hoy están matando. Entonces, si como dice Verónica, la tobillera, y estoy de acuerdo, ha demostrado ser eficaz, y entonces, ¿por qué no van a hacer una manifestación al Ministerio del Interior y decir, señor Bonomi, ¿por qué no compra las tobilleras? Pero a eso se refieren cuando piden más presupuesto. Sí, bueno, pero que lo digan claramente, que lo digan claramente. Porque necesitamos más tobilleras. Manifestaciones a la puerta del ministerio, que se animen, que no tengan miedo, que vayan al ministerio, que vayan con la pancarta, compren tobilleras, que se animen. Lo que pasa es que tenés que ir a hacer una manifestación al Ministerio del Interior, frente a la Suprema, frente a Fiscalía. Si les importa, que vayan. Hay que hacer unas cuantas, vayan a todos lados. No te da el 8 de marzo, tenés que arrancar temprano. Que vayan a todos lados. Fíjate si la correremos de atrás, que acabamos de hablar de una nueva muerte a una mujer, y terminamos diciendo que la culpa es de las feministas porque no le piden tobillera. Entonces, eso no puedes decir, discúlpame, eso no lo puedes decir. Eso no te lo admito, eso no lo puedes decir. No, discúlpame, tenés que rectificar lo que estás diciendo. Eso no tenés que rectificarlo, discúlpame. Ese es el problema que tenemos. Logramos siempre sacar del centro el eje de la cuestión.
Sacamos del centro el eje de la cuestión. Y este es un problema que exige respuestas ahora y es también un problema de carácter cultural, porque si seguimos viviendo en una sociedad que cree que los hombres tienen poder sobre las mujeres y siempre ese discurso va a encontrar aliados. Señores, vamos a hacer una pausa. Eso de que sugerir que yo culpo a las feministas es un disparate. Tú tenés que rectificarte de eso porque yo no te lo voy a admitir bajo ningún concepto. Bien, hacemos... yo creo que cada uno entiende, sabe lo que quiere entender, ¿no? Con claridad porque son temas muy delicados. Bien. Son temas muy delicados. Señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a poner al aire lo que fue la encuesta que hacemos a través de la página de Facebook en el programa sobre este tema y en concreto sobre la custodia policial, que es lo que también detonó a partir de este tristísimo caso y el debate entre senadores, ¿no? Pausa y ya venimos.